Escenario Profético Maranata. Escenario Profético Maranata. Los eventos mundiales de los últimos tiempos a la luz de la palabra de Dios, la Biblia. Hola, Dios los bendiga, un gusto saludarlos desde la estación de radio 101.9 FM y también saludamos a todo el auditorio de las estaciones que estarán transmitiendo este programa. Saludamos a todo nuestro auditorio que nos sigue a través de nuestras redes sociales, en YouTube, en nuestro canal Raúl Sarmiento y también en nuestro Facebook El Arrebatamiento. Noticias importantes. Vámonos a la información. Llegó el día y asumió el señor Donald Trump para su segundo mandato como presidente. Y esto está vislumbrando un cambio en el destino de Estados Unidos, en el Medio Oriente y en el mundo entero. ¿Por qué? Porque la geopolítica global se sacudirá y se moverá aceleradamente, que simbrará las estructuras políticas, financieras y sociales del mundo entero, por los decretos y las acciones que está tomando para su actual mandato que tendrá el señor Donald Trump. No se nos olvide del poder que tiene ahora Donald Trump en ambas cámaras en los Estados Unidos y el peso de su gran liderazgo mundial. Esto va a empujar a la política mundial a tomar forma y dirección para lo que será próximamente el escenario global, como nos lo dice Daniel capítulo 7, versículo 7, donde Daniel nos dice que él miraba en las visiones de la noche y he aquí que la cuarta bestia apareció. Para poder entender este escenario tenemos que saber que el nuevo orden mundial está por entrar al escenario político mundial, dividido en 10 zonas comerciales, en 10 zonas políticas. Y Daniel nos dice que esta cuarta bestia era muy diferente de todas las bestias de los gobiernos mundiales que antes ha habido, desde el imperio babilónico. Y esta cuarta bestia, nos dice la palabra de Dios, será diferente a las bestias, a los gobiernos mundiales que ha habido antes. Y este último gobierno mundial tendrá 10 cuernos. Y si usted se pregunta ¿qué son esos 10 cuernos? La palabra de Dios nos dice en Apocalipsis capítulo 17, versículo 12, ¿qué son esos 10 cuernos? Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia, lo que es el anticristo. Y así nos los confirma Apocalipsis capítulo 17, versículo 13. Estos reyes, estos cuernos, tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad al anticristo, a la bestia. Y de esto también nos confirma Daniel capítulo 7, versículo 8, que mientras Daniel contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Es el anticristo. Y todo este escenario de esta profecía va caminando en esa dirección. Y como vayan pasando los días, irán tomando forma conforme a la profecía, que no le quede la menor duda. Y en la toma de posesión de el presidente Donald Trump estuvo acompañado de grandes invitados destacados y los más ricos mundialmente. Y en la toma de posesión del presidente Donald Trump, donde en la ceremonia de su investidura como presidente de los Estados Unidos, despertó curiosidad que Donald Trump no pusiera la mano en la Biblia durante su juramento, y que con la mano derecha levantada hizo su declaración, pero sin poner la mano izquierda sobre las 2 Biblias que su esposa sostenía. Lo que sí ocurrió cuando hizo su juramento en su primer periodo como presidente de la Unión Americana.
pero de acuerdo a sus acciones que está tomando, donde vemos claramente que su regreso al poder estará marcado por decisiones drásticas, fuertes y directas, con movimientos rápidos que van a encaminar a los eventos proféticos finales, como nos lo dice y advierte claramente Habacuc capítulo 2, versículo 3. Para todos los que estamos esperando a nuestro Señor Jesús en el arrebatamiento, donde algunos la visión parece tardar aún por un tiempo, alerta, mas se va a apresurar hacia el fin, y hoy estamos ya en el tiempo final. Y todos estos eventos ocurriendo en la autoridad del país más poderoso, obviamente que va a influir en el mundo entero. Y todos aquellos que esperamos a nuestro Señor Jesús, aunque la visión tardara aún por un tiempo, nos alerta, mas se apresura hacia el fin, Y todo indica que todos estos eventos y acciones que está tomando, viniendo del presidente de la nación más poderosa, van a influir en los eventos finales. Y la palabra nos advierte que la palabra no miente. Y aunque tardare, espera a nuestro Señor Jesucristo, porque sin duda vendrá y no tardará. Es así como debemos de estar viendo todo el escenario profético cumpliéndose en todas las áreas que están ocurriendo en el mundo entero, en la política, en la economía, en la sociedad, en los eventos de la naturaleza, en los conflictos y guerras, y lo que está sucediendo en el reloj profético de Dios, que es la nación de Israel, y que todo indica que todo está listo para el glorioso evento del arrebatamiento y después el desenlace de lo que será la semana 70 de Israel. Ahora sí, el que tenga oído, oiga. Y en el reloj profético de Dios, después de complicadas negociaciones, empezó el intercambio de rehenes entre Israel y el grupo terrorista Hamás. Y el punto central de este acuerdo de liberación de civiles inocentes israelíes capturados y secuestrados en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre del 2023 por el grupo terrorista Hamás, a cambio de la liberación de terroristas que están en las cárceles de Israel por haber hecho ataques contra la población civil israelí. Y el intercambio de la liberación de rehenes de civiles inocentes israelíes por terroristas del grupo Hamás es de una forma desproporcionada, donde se libera a una víctima israelí a cambio de la liberación de 30 terroristas del grupo Hamás. Israel recibió 3 víctimas secuestradas por este grupo terrorista y a la vez Israel tuvo que liberar a 90 prisioneros terroristas como parte del acuerdo. Y al momento de realizar este programa, ya ocurrió la segunda ronda de intercambios de prisioneros terroristas de Hamás por gente inocente de Israel. A Israel le salió la cuota más elevada. Fueron 200 prisioneros terroristas de Hamás liberados por 4 soldados israelíes en esta entrega pequeña y gradual en este convenio, que obviamente es originada por la táctica del grupo terrorista Hamás, que está alargando su sobrevivencia en la Franja de Gaza. Para los que estudiamos la palabra de Dios, sabemos que orar es nuestra forma de apoyar a Israel, para que sean liberadas esas personas que aún están en la Franja de Gaza, y esperando un milagro, como nos dice la palabra de Dios, como ocurrió con Pedro el apóstol, como nos dice Hechos capítulo 12,
donde nos dice que el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia primitiva para maltratarles, y sabiendo el peligro por la vida de Pedro, Dios mandó esa noche a la cárcel donde estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujetado con dos cadenas, y los guardias lo custodiaban en la cárcel. Y un ángel del Señor, tocando a Pedro en el costado, lo despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos, y le dijo: sígueme. Y saliendo y pasando por la primera y segunda guardia, llegaron a la puerta final de hierro que daba a la ciudad, y esa puerta se les abrió por sí misma, y ellos salieron y Pedro fue liberado. Recordemos lo que la palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 19, versículo 26. Que lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Así nos lo dice Jesús, Yeshua. Y aquí, para que nos quede muy claro que estamos viviendo los últimos días de gracia y que Israel está a punto del desenlace de la guerra del Salmo 83, reflexionemos y no dejemos de acordarnos lo que nos dice la palabra de Dios. Y también no podemos ser ingenuos. Este grupo terrorista Hamás, escuche, no va a liberar a todos los secuestrados israelíes que tiene. Y si usted se pregunta por qué, porque para seguir manteniéndose en el poder de la Franja de Gaza, si suelta o libera a estos inocentes israelíes secuestrados por ellos, ya no tendrá qué más intercambiar. Al liberarlos todos, obviamente inmediatamente sería barrido por el ejército israelí. Y para los que nos preguntan si ya empezó la guerra del Salmo 83, les contesto: aún no, porque Hamás en la Franja de Gaza aún existe. Hezbollah en el Líbano aún existe, y los terroristas que se encuentran en Judea y Samaria aún no han sido exterminados. Y recuerde, cuando ya ocurra es cuando va a desaparecer la ciudad de Damasco en Siria, como dice Isaías capítulo 17 versículo 1. Y que no se nos debe de olvidar que el actual gobierno en Siria está peor que el que tenía con Bashar al-Assad. Al caer Bashar al-Assad y entrar un grupo islámico establecido por Turquía, esto agrava y aumenta el peligro para Israel. Por lo tanto, el desenlace está ya no muy lejos. Y recuerde que si no se liberan a esos inocentes rehenes capturados y secuestrados por el grupo terrorista Hamás, Donald Trump dijo que esto se convertiría en un infierno. Ahora sí, el que tenga oído, oiga y vea lo que viene. Firman Rusia e Irán acuerdo de cooperación militar. Los presidentes de Rusia como de Irán han firmado este acuerdo, un acuerdo de asociación estratégica integral entre estos países para la cooperación militar y de defensa. Y este acuerdo obviamente va caminando conforme a lo que nos dice Ezequiel capítulo 38, donde Rusia, Magog y su líder Gog, en la versión de las Américas, ahí nos habla del príncipe de Ros, y el nombre Ros en cualquier enciclopedia usted puede verificarlo, es el nombre antiguo de Rusia. Van a estar listos para la guerra de Gog y Magog, donde van en alianza con Irán, Persia, Turquía, Togarma y varias naciones en contra de Israel después de la guerra del Salmo 83, la de guerra de Gog y Magog, la guerra de la venganza, donde el líder ruso y Rusia van encabezando esta guerra en su destino final, como dice Ezequiel capítulo 39, versículo 4. Y ahí será el fin de esta alianza de los enemigos de Israel.
Ahora nos vamos a contestar preguntas y comentarios que nos han llegado. Ahora fueron principalmente por nuestras redes sociales y algunos de ellos los puede ver en nuestros videos y algunas otras las recibimos por las estaciones de radio. Primero, antes que todo, quiero dar muchas gracias por enviarlos y tomarse el tiempo para hacerlo. Estas preguntas o comentarios que se han recibido han sido originadas por el programa pasado Impactante 2025 Profético, cuando con bases bíblicas explicamos que si no hay fe como la tuvo Enoc, como dice Hebreos capítulo 11, versículos 5 y 6, no se irán en el arrebatamiento, que es un evento diferente a la segunda venida. ¿Por qué? Porque por la fe Enoc fue traspuesto. Se lo repito, por la fe Enoc fue traspuesto, arrebatado. Y aquí contesto para aquellas personas que dicen que todos los que tenemos la salvación nos vamos en el arrebatamiento, confundiendo lo que dice exactamente la palabra de Dios. Aquí no habla de la salvación de las almas, aquí habla de ser traspuestos, del arrebatamiento, de los que van a ser traspuestos por su fe. No confundir. Para la salvación, ese es otro tema. Primera de Juan capítulo 4, versículo 10. Necesitamos creer y tener fe en el amor de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, que Él nos vino a redimir, a salvar, a pagar con su sangre en la cruz nuestra salvación. Nuestro Señor Jesús fue la propiciación, el sacrificio para paga y perdón de nuestros pecados. Y bajo la palabra de Dios sabemos, como dice 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 15, que hemos sabido que las sagradas escrituras, las cuales nos pueden hacer sabio para la salvación, y escuche cómo, por la fe que es en Cristo Jesús, es como podemos ser salvos. Aquí sí está hablando de la salvación, aquí no está hablando del arrebatamiento. Y cuando hablamos de la salvación, también Colosenses capítulo 1, versículo 14, ¿en quién tenemos redención, o salvación, o liberación, o paga por nuestros pecados? Por su sangre. ¿De quién? De nuestro Señor Jesús, que es para perdón de pecados. Es cuando tenemos la salvación. Y espero y pido a Dios que su santo y bendito Espíritu redarguya a muchos que una cosa es la salvación y otra es irse en el arrebatamiento, ser traspuesto como Enoc. Recuerde y que jamás se le olvide. 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 nos dice que toda la escritura, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios mismo y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y aquí es importante al decir en Hebreos capítulo 11 que habla de la fe. Y que les exhorto a leer todo el capítulo, porque los versículos 5 y 6 claramente ahí nos dice que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y por eso en el arrebatamiento hay salvos vivos. Por eso, primeramente Dios, seremos bendecidos de que el Señor nos lleve y que seamos la generación que partamos de esta tierra en el glorioso evento del arrebatamiento vivos. Por eso Enoc no vio la muerte y no fue hallado. Ahí está el arrebatamiento. El arrebatamiento es por fe en creer este evento. Como nos lo dice Génesis capítulo 5, versículo 24. Porque Enoc caminó pues con Dios. En otras versiones dice que Enoc caminó fielmente con Dios y desapareció. Ahí está el arrebatamiento. Porque se lo llevó Dios. Y el día que ocurra el arrebatamiento, también va a haber varias personas que no van a ser halladas. ¿Por qué? Porque los traspuso Dios, se los llevó en el arrebatamiento. Y antes que fuese traspuesto, Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Si no caminamos conforme a la palabra de Dios, pues ¿cómo nos podemos ir en el arrebatamiento?
Y escuche Hebreos capítulo 11 versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Qué es lo que debe de creer? Que haya arrebatamiento. Y entonces los que creemos en el glorioso evento del arrebatamiento, que vamos a ser traspuestos, vamos a recibir del galardonador, que es nuestro Señor Jesucristo, esa bendición para los que lo buscamos. Y si usted ya no lo busca porque ya no cree en el arrebatamiento, pues ese sí ya es un problema personal. Cuando dicen es que ya recibimos a Cristo y nos vamos en el arrebatamiento, no han comprendido que no podemos generalizar que todos se van o que todos se quedan. Así nos los dice Mateo capítulo 25 en la parábola de las 10 vírgenes, que 5 eran prudentes, sabias, la iglesia, la novia de Cristo, y se fueron en el arrebatamiento y entraron a las bodas del Cordero. Y las otras 5 vírgenes insensatas, tontas, se quedan aquí en la tierra. Porque recuerde Mateo 7 del versículo 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. ¿Cómo se va a ir en el arrebatamiento si no tiene fe? Si no le cree a la palabra de Dios, que lo tiene escrito y profetizado. Y Enoc por la fe fue arrebatado. Y para que nos demos cuenta que son pocos los que se van en el arrebatamiento, que van a ser traspuestos, el versículo 22, ahí mismo de Mateo capítulo 7, nos dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Aquí está hablando de cristianos que conocen la palabra, que tienen grandes ministerios. Profetizaban, echaban demonios fuera y hacían muchos milagros. Y escuche y analice. Y la mayoría de esos grandes ministerios no creen en el arrebatamiento. Y estas personas se van a quedar. Y si usted analiza con cuidado, estos ministerios que profetizan, yo declaro, yo establezco, yo te profetizo, o hacen milagros, muchos de estos ministerios no creen y mucho menos predican del arrebatamiento. Como vemos, son pocas las congregaciones o iglesias que hablan del arrebatamiento. Y si lo analizamos conforme a la palabra de Dios, comprendemos que son pocos los cristianos que se van en el arrebatamiento. ¿Por qué? Porque así nos los dice Lucas capítulo 12, versículo 32, nos dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido darnos el reino. Y para que nos demos cuenta de que este grupo pequeño coincide y lo muestra la palabra de Dios en varios versículos, Mateo capítulo 25, versículo 2 nos habla de las 10 vírgenes. 5 de ellas eran prudentes, sabias, inteligentes, y 5 eran insensatas, tontas, torpes. Y ahí mismo, Mateo capítulo 25, pero ahora versículo 6, ahí nos dice y nos alerta: y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, nuestro Señor Jesucristo, salid a recibirle. Y aquí quiero hacer una pausa. Yo no sé a qué predicador escucha o si su pastor le habla del arrebatamiento. Pero si no le hablan que usted es la esposa de Cristo y que nos preparemos para recibirle, y que le quede muy clara esta palabra: salid a recibirle. Si usted no lo están preparando para el arrebatamiento, entonces ¿para qué lo están preparando? Esa pregunta debe de hacerse usted. Y cuando dice aquí viene el esposo, salid a recibirle, es exactamente el escenario que nos habla cuando será el arrebatamiento. Porque ahí exactamente recibiremos en el aire a nuestro amado Señor Jesús, como lo dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17, donde nos habla
Luego nosotros, los que vivimos, recuerde que para el arrebatamiento se necesitan salvos vivos. Los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los que nos antecedieron, los que han muerto. Y en las nubes estaremos juntos ahí está la palabra, para recibir al Señor en el aire. La parábola de las 10 vírgenes, donde 5 se van en el arrebatamiento para las bodas del Cordero y 5 se quedan aquí en la tierra. Solo la iglesia, las vírgenes prudentes, sensatas, sabias, que son su esposa de nuestro Señor Jesucristo, son las que se van en el arrebatamiento. Como dice Mateo capítulo 25 versículo 10, es la que estará en su reino celestial. Que se prepararon y cuando vino el esposo, entraron con él a las bodas. Escuche, ahí están las bodas del Cordero. Solamente los que están preparados entrarán a las bodas del Cordero. Y después se cerró la puerta. Si usted lee el capítulo de Mateo 25, descubrirá la gran bendición de estar preparados como las vírgenes sensatas que sabían que viene el esposo. Hoy, desafortunadamente, muchos de los líderes o predicadores no hablan de este glorioso evento del arrebatamiento. Cuando la iglesia de Cristo, su esposa, tenga su encuentro con nuestro Señor Jesucristo y vayan a las bodas del Cordero. Y hoy nosotros, como dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 3, si tenemos esa bendita esperanza que es el arrebatamiento y de irnos con Él, con nuestro Señor Jesucristo, a las bodas del Cordero, nos purificamos a sí mismo, así como Él es puro. Porque recuerde lo que nos dice Hebreos 12:14, que sin santidad nadie lo verá. Y Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16, nos dice, sed santos, porque yo soy santo, dice nuestro amado Señor Jesús. Por eso tenemos que estar como nos dice Efesios, capítulo 4, versículo 24. Gracias, aquí tenemos la versión de la Biblia, Reina Valera, año 1862. Vestirnos del hombre nuevo que es creado conforme a Dios en justicia y en santidad verdadera. Y la santidad verdadera es conforme a lo que nos dice su palabra, no conforme al hombre. Y si hemos pecado, recuerde, abogado tenemos ante Padre Eterno a nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que pidamos perdón a través de nuestro Señor Jesús. ¿Cómo nos lo dice? Primera de Juan capítulo 2 versículos 1 y 2, donde nos dice la bendita palabra a nosotros que no pequemos. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a nuestro Señor Jesucristo, el justo. Versículo 2, el que es la propiciación, fue el sacrificio de salvación, la paga de nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y aquí quiero puntualizar y contestar para la salvación de nuestras almas y tener vida eterna, esa que no nos quede la menor duda, que es por la fe en nuestro Señor Jesucristo, por la fe en su sacrificio y en el poder de su sangre que nos limpia de todo pecado. Porque así también nos lo dice Hechos capítulo 4 versículo 12, donde claramente nos dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. O sea, si usted me dice un santo virgen, no lo puede salvar. Solamente es a través de nuestro Señor Jesucristo que derramó su sangre por nosotros, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Que le quede claro, no hay otro nombre, solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Y si usted no sabe quién es nuestro Señor Jesús, Colosenses capítulo 1 versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible,
¿Escuchó? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Demasiado claro cómo es la salvación, que solamente es a través de nuestro Señor Jesucristo, para que en este tiempo final nuestra salvación la cuidemos, como dice Filipenses capítulo 2, versículo 12, que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor. Y hoy queremos orar que el Señor nos libre de toda falsedad de doctrina, de toda palabrería que no es conforme a su palabra, porque cualquier error o creencia que aceptemos va a tener consecuencias eternas. Escuche lo que le dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 2 del versículo 1 al 3. Por lo tanto, es necesario que con más diligencia, atención, atendamos las cosas que hemos oído, lo que dice la palabra de Dios. No sea que nos deslicemos, que nos resbalemos y nos caigamos. Versículo 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión, se lo repito, y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución. Versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nuestro Señor Jesús, nos fue confirmada por los que la oyeron? Vamos a orar, que el Señor nos libre de toda falsa doctrina o palabra que no sea conforme a la palabra de Dios. Padre amado, en el nombre de nuestro amado Señor Jesús, estamos poniendo en tus manos a todo el auditorio, tanto de las estaciones de radio como a través de nuestras redes sociales, que donde quiera que se encuentren, la gracia y bendición tuya los alcance. Que en tu gracia y misericordia tu santo y bendito Espíritu los redarguya en todo momento para tener la sabiduría y descubrir cuando es una falsa palabra y no es conforme a lo que está escrito en la Biblia, en la palabra de Dios. Pido que en tu gracia y misericordia tu santo y bendito Espíritu redarguya cada corazón de cada persona que vea este video o lo escuche. Y oramos, Padre amado, en el nombre de nuestro amado Señor Jesús, por cada persona que aún no se rinde ante ti, que aún no te confiesa o te recibe en su corazón para poder ser salvo, como dice Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Y hoy oramos, Padre, que en tu gracia y misericordia nos perdones, y si hay esa persona que quiere recibir a nuestro Señor Jesús, como dice Juan capítulo 1, versículo 12, para que tú, mi Señor Jesús, les des la potestad de ser hechos hijos de Dios. Querido auditorio, repita arrepentido de todos sus pecados, pidiéndole perdón a nuestro Señor Jesús y diciéndole: Padre amado, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, vengo ante ti pidiéndote perdón por todos mis pecados. Te pido me perdones y te confieso, mi Señor y Salvador. Te pido, mi Señor Jesús, que el día de hoy, como dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 27, que escribas mi nombre en el libro de la vida, en tu libro, mi Señor Jesús, en el libro del Cordero, el que quita el pecado del mundo. Y Padre amado, te pido ser lleno de tu santo y bendito Espíritu, y que yo mengüe para que tú vivas en mi corazón, y viva conforme a tu palabra. Dame sed de escudriñar tu palabra para hacer solamente tu voluntad. Te lo pido en el nombre de mi Señor Jesús, porque desde hoy lo confieso, mi Señor y mi Salvador. Amén. Y si usted dijo amén, significa así sea. Doy gracias a Dios por habernos acompañado en este programa. Y que sea usted
esa persona que el día de hoy cambie su vida para salvación en nuestro Señor Jesucristo. Si usted ha sido bendecido, comparte este video. Si usted ha sido bendecido, hable de nuestro Señor Jesucristo, que pronto nos iremos a las bodas del Cordero. Les pido de favor que estén orando, intercediendo unos por otros, y dejen sus comentarios aquí abajo para que muchos sus oraciones y bendiciones los alcancen cuando los estén leyendo. Le doy gracias a Dios por sus vidas, y así también cuando lean los comentarios de los demás y las bendiciones, también los bendigan a usted y a su familia. Muchísimas gracias. Si Dios quiere y nos lo permite, nos vemos en otro programa. Y si no, mejor, porque entonces ya volamos y estamos en la bendita presencia de nuestro amado Señor Jesús. Bendiciones y Maranata, ¿qué significa? El Señor viene. Sí, ven, Señor Jesús. Ven, por favor. Ven, mi amado.